del 37 al 40. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. La palabra entonces nos dice, aquí Jesús está hablando, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El siguiente, por favor, dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Observan una palabra clave en estos dos mandamientos? ¿Cuál será? Amar. Y conocemos que nuestro Dios es un Dios santo, eterno, fiel, omnisciente, omnipotente, bueno. ¿Cuántos atributos tiene nuestro Dios? Pero algo que Dios es que es amor. Dios muestra amor, da amor y es amor. Eso es fundamental. Aquí observamos que el Señor Jesús está haciendo un resumen, por decir así, de toda la ley. Dice: la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de relaciones. A Él le interesan las relaciones. Por eso determinó establecer como dos mandamientos que son fundamento de todo lo demás que Él habló. Es esto: amar a nuestro Dios como con toda nuestra alma, mente, corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Algo interesante e importante considerar es que los mandamientos de Dios necesitamos verlos a la luz de su carácter, porque la luz de su carácter nos habla de un Dios que es amor. Por tanto, una persona que ama, ¿qué hace? Protege, provee, cuida. Pues la ley de Dios o los mandamientos de Dios tienen esa finalidad. Generalmente las personas contemplan las reglas como una restricción o un límite, pero te has puesto a pensar qué será de esta ciudad. Imagínate por un momento que esta ciudad no tuviera semáforos, no hubiera límites de velocidad, no hubiera personas que aplicaran sanciones a los que exceden la velocidad o dan vueltas en un lugar indebido. ¿Te imaginas qué sucedería? Un caos terrible. Así sería nuestra vida si no hubiesen esos límites que nos marcan una protección. Ahora, mi pregunta: a pesar de que están las reglas, a pesar de que están personas que sancionan, ¿se infringe la ley? Sí. Sí. Porque Dios, en su naturaleza de amor, nos estableció reglas, límites para nuestra protección, para nuestro cuidado, pero nos dio la capacidad de elegir por cuenta propia. Y ahí es donde empieza el problema. Porque a pesar de tener una dirección clara sobre lo que es bueno, a veces hemos contemplado, como decíamos, a Dios en una manera como que limita, restringe, no deja hacer. Y esa no es la naturaleza de Dios, porque las que son mamás, por supuesto, me van a entender mejor. A sus hijos les tienen que poner límites por amor, no para hacerles la vida aburrida, sino por amor, para preservar su vida y para cuidar de ellos. Bueno, entonces vamos a considerar algo muy importante que me parece necesario contemplar, que vamos a ver Deuteronomio 5:33, si me haces favor. Fíjense lo que dice ahí la escritura, en Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué observan en esa revelación de la palabra de Dios? ¿No observan amor? ¿No observan cuidado? Definitivamente, porque la palabra de Dios nos revela su carácter, nos revela su propósito. Y aquí observamos que el Señor nos insta a andar en el camino suyo, en lo que nos ha mandado, para que nos vaya bien, para que tengamos largos días en la tierra. Sin embargo, mencionamos la decisión es por nuestra cuenta.
Dios nos insta a obedecer porque sabe que nos conviene, pero nos permite decidir. Veamos otra escritura en Deuteronomio 10, del 12 al 13, por favor. Ahora pues, Israel, y ahí tú le puedes poner tu nombre. Ahora pues, Bani, ahora pues Leo, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El siguiente, por favorcito. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Quién quiere prosperidad? ¿Quién quiere larga vida en la tierra? ¿Quién quiere que le vaya bien? Todos. Sin embargo, nosotros decidimos seguir la instrucción de Dios o no hacer caso de ella. Es interesante observar en estas escrituras que está implícito, o más bien explícito, el amor de Dios. Si te das cuenta, está escrito ahí que es amor lo que Dios nos establece en esos lineamientos. Hay otra porción que esa no la tengo ahí en acetato, o como se diga, perdón, en ilustración, ¿cómo se dice? En pantalla, y que de unos tiempos de hace como 30 años. Fíjense, en Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice que no por ser nosotros más que otros nos ha querido el Señor, sino por cuanto el Señor nos amó. Otra vez está presente esa palabrita, amar. Su palabra es la revelación de ese Dios nuestro a nosotros y es la fuente más confiable de su naturaleza y propósito para nuestra vida. Aquí volvemos a mencionar que si no comprendemos la razón de sus mandamientos y no tenemos sobre todo relación con Él, entonces podemos considerar los lineamientos de Dios como restrictivos, como limitantes. Y esto es una verdad en todos los ámbitos. Por ejemplo, en una familia donde una figura, llamamos papá o mamá, establecen solo reglas, pero no tienen relación con sus hijos, ¿saben cuál va a ser el resultado? Rebelión, invariablemente. Reglas sin relación conducen a rebelión. Y eso es también en el ámbito espiritual, cuando nosotros consideramos a un Dios que solamente viene a decirnos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos por qué ni para qué, entonces lo consideramos así, restrictivo, limitante, y entonces se produce una rebelión en nuestro corazón. Ahora, observemos algo importante también. No sé si esa cita, no, creo que no se nos... Ok, en Marcos 7:7, el Señor Jesús les dice a los religiosos de su tiempo algo muy significativo. No sé si lo tenemos ahí. Ah, sí. Fíjense, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. La siguiente, por favorcito. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bueno, en este versículo está hablando Dios de que se establecen mandamientos de hombres. Dice el Señor de una forma muy importante, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Ustedes piensan que será posible decirle a Dios, sabes que Señor está muy anticuado a tus mandamientos, hay que modernizarnos, hay que actualizarnos? A mí se me ocurre que lo vamos a hacer de este modo. ¿Será válido? Qué tremendo, ¿verdad? Que digamos, ¿sabes qué, Señor? Ya está pasado de moda. Hoy lo voy a cambiar por otro más actualizado. Qué tremendo, pero eso hacían los religiosos del tiempo de Jesús. Para la vida de Jesús, cuando vino aquí a la tierra a cumplir el plan de Dios, a ser el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, a instituirse como nuestro modelo, nuestro ejemplo en todo, ya se habían establecido, que creen, 2.200 reglas de comportamiento. Los religiosos de su tiempo habían dicho, necesitamos cumplir esto y aquello, una larga lista de reglas de comportamiento. Y el Señor ante eso los reprende, los exhorta y les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Y ya mencionamos,
Qué loco, ¿no? Qué loco que nos atrevamos a decirle al Señor, Señor, así no, es así, qué tremendo. Fíjense que estaba yo meditando en esto y es muy común que nosotros decimos, ¿a poco no? Primero Dios, tal cosa. O si Dios quiere, ¿sí lo hacemos o no? Yo creo que todos. Ahora, es una verdad en nuestra vida que consideramos a Dios en cuanto a lo que vamos a hacer. Si tú quieres, Señor, hago esto. Si tú quieres, hago lo otro. ¿Lo haremos? No, ¿verdad? Es un decir. Entonces ya estamos como estos religiosos, ¿no? Si Dios quiere, pero yo sí quiero, Señor, haz como yo. O sea, sutilmente, ¿no? O primero Dios. ¿Es verdad que ponemos a Dios primero? Yo creo que necesitamos reflexionar, que no nos parezcamos a esos religiosos, ¿verdad? Que hablan bonito, pero viven de una manera diferente a lo que están diciendo por Dios. Y bueno, algo muy importante es que, como les decía, Jesús reitera la importancia del corazón cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Al Señor no le interesa cuánto hagamos, sino la intención de nuestro corazón. Yo puedo decir, voy a leer 50 capítulos de la Biblia. ¡Wow! Dios me va a querer más. ¿Será cierto eso? No, no es así. Y algo muy emocionante que se me hace a mí es que el Señor, imagínense esto, el creador del universo, el Señor de todo, quiere tener una relación contigo y conmigo. ¿Qué te parece? A Él no le interesa que hagamos 1000 cosas, a Él le interesa que nuestro corazón sea para Él. Por eso Jesús exhortó a estos religiosos de este tiempo, y también es una exhortación para nosotros. Y como mencionábamos, nuestro Dios es un Dios de relaciones. Ahora, el Dios creador nuestro conoce mejor que nosotros nuestras necesidades. ¿Están de acuerdo? Que Dios conoce mejor que nosotros nuestras necesidades. En alguna ocasión, gracias a Dios por su misericordia, Él me dijo a mí: Gina, siempre he sido y seré tu mayor necesidad. Y es un hecho, Él es mi mayor necesidad. Y si nosotros comprendemos que el que nos creó conoce mejor que nosotros nuestras necesidades, wow, vamos a ser personas entendidas. Y el Señor sabe que dentro de nuestras necesidades, las emocionales ocupan un lugar muy, muy importante. Y una de ellas, básica para el ser humano, es la necesidad de amar y ser amado. Es una necesidad básica de una persona. Y ese amor que necesitamos cada uno de nosotros lo vamos a encontrar, por supuesto, en nuestra familia, en nuestros amigos, en la congregación, pero va a ser un amor limitado, un amor carente. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. El único amor que va a ser constante y sin fallas siempre va a ser el de Dios. Pero a veces nosotros, en este versículo, cuando el Señor inicia diciendo: amarás al Señor tu Dios en primer lugar, con toda tu alma, mente y corazón, nosotros hemos dicho: no, Señor, perdóname, pero primero a mi esposo, o primero a mi hija, a mi hijo, o primero a quién sabe qué más. Y el Señor dice: bueno, yo ya te dije qué es lo que te conviene. ¿Por qué? Porque la única fuente de seguridad verdadera siempre será Dios, como lo mencionamos, el único capaz de darnos ese amor sin fallas. Todos los demás, aún las mamás que estamos aquí, que yo creo que tratamos de hacer lo mejor por nuestros hijos. ¿Hay aquí mamás que han fallado? Sí. Fallamos mucho, porque somos seres imperfectos. Aún tratando de hacer lo bueno, a veces nos equivocamos y lastimamos a nuestros hijos, pero ahí no hay falla con Dios, porque Él sí ofrece amor constante y de alguna manera siempre sin fallas, no como el nuestro. Muy bien, entonces una de esas necesidades, ya dijimos, es amar y ser amado. La siguiente, que es muy importante para el desarrollo psicológico, y ustedes saben que soy psicóloga, por eso tengo que mencionarlo, porque es algo muy importante, es la necesidad de aceptación. La aceptación perfecta también solo viene de Dios. Desafortunadamente, aún las mamás que amamos tanto a nuestros hijos, vuelvo a repetir, a veces no aceptamos siempre a los hijos.
A veces tenemos por ahí una cierta condición, no nos damos cuenta, pero si te portas mal, ya no te estoy mostrando que te amo tanto. Si no haces como yo digo, ya no te estoy mostrando que te acepto tanto. Digo, aquí es donde necesitamos considerar que Dios es la única fuente de aceptación genuina. Y lo podemos ver en Efesios 1, del 5 al 7, por favor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y que sigue, por favorcito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que con Dios no tenemos que leer 20 capítulos diarios, transcribir 50, orar 5 horas para ser aceptos, porque Cristo ya nos hizo aceptos en el amado. ¿No les parece maravilloso? Jesús, el justo, pagando el precio de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios el Padre y darnos la gracia de ser adoptados hijos suyos. Fíjense, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, leer la Biblia, transcribir, orar, congregarnos, ¿será bueno? Claro que es bueno. Son hábitos espirituales que nos van a ayudar a crecer. No garantiza ni madurez ni andar en el espíritu, porque podemos hacer 1000 cosas, pero como los religiosos de su tiempo, no de corazón, o para agradar a alguien. Y la palabra dice que si aún quiero agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Quiere decir que Dios tiene que ser el centro de mi vida y la relación con Él la más importante, porque Él me ama y me acepta en Cristo, no por mis méritos. Eso es imposible. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Es imposible que yo pueda ser aceptado por Dios en mi naturaleza pecadora, porque aquí peca alguien. Todos pecamos, pero bendito Dios por su gracia, que dijo Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús no solamente murió por nuestros pecados pasados, sino también por los presentes y los futuros. ¿No te alegras? Tenemos posibilidad cada día de venir ante Dios reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado, y nos volvemos a levantar para buscar ser las personas que Él determinó que fuéramos. Y la otra parte muy fundamental de una persona es identidad, valor y propósito. Y te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Esto me lo dijo hace el Señor un poquito de tiempo. Tuve la oportunidad de ir a un campamento de jóvenes y el Señor me lo planteó así. Y yo les voy a pedir que ustedes se imaginen así como me dijo el Señor. Por un momento cierra tus ojos y imagínate que estás en un lugar que no conoces. Tal vez sea un desierto, tal vez sea un bosque, no sé, un lugar que tú no conoces. Y de repente abres tus ojos y te encuentras en ese lugar. Y una cosa importante, no sabes dónde estás y no sabes quién eres y no sabes a dónde vas. Abre tus ojitos. ¿Cómo te sentiste? Confundido, con miedo. Me dijo el Señor, tengo muchos hijos extraviados. Sí me dijo. Y me dijo, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Auch! Me sorprendió mucho y me dijo el Señor que por eso es tan importante que nosotros reconozcamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro sentido de valor? ¿Y cuál es nuestro propósito? Porque ustedes creen que Dios hace las cosas al aventón. Voy a hacer un sol, a ver para qué sirve. Definitivamente todo lo que Dios crea tiene un propósito. Por ejemplo, pensemos en el sol. El sol está a la distancia correcta para brindarnos luz y calor. Si estuviera más cerca, estaríamos achicharrados. Y si estuviera más lejos, careceríamos de la luz necesaria para hacer nuestras actividades y del calorcito que nos brinda el sol. Así como el sol tuvo un propósito para ser creados, cada uno de nosotros tiene un propósito para ser creados. Tú sabes que tienes algo que te distingue de todos los millones de personas que hay en este planeta Tierra. Y me encanta porque es una huella digital única. Y me gusta lo que dijo alguien.
Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio. Contempló que fuéramos distintos para un propósito específico de su buen plan. Entonces tú eres alguien especial, no por ti mismo, sino porque el que te creó te dio un valor. Y en ese sentido me gustaría que pusiéramos la siguiente, por favor, el siguiente versículo. No, de primero de Pedro, por favorcito. Ahí vamos a ver. Aquí, no sé si ustedes han visto, pero a mí me entristeció muchísimo un documental sobre la vida de Justin Bieber. ¿Alguien conoce a Justin Bieber? En sus inicios él era cristiano, todavía cuando ya era una persona famosa, que daba ya sus conciertos y tenía mucha gente, mucha audiencia, me llamó la atención. Ya tenía como unos 13 o 14 años, está con sus amigos reunidos y antes de comer da gracias, Señor, gracias por esta pizza y por estos amigos. ¡Ay, qué bonito! No sé si lo han visto actualmente cómo está. Está muy triste su situación, muy delgadito, muy delgadito y manifestando que ya no quiere vivir. Se ve tremendo. ¿Qué fue lo que pasó con Justin? Tenía conocimiento de Dios, sabía, pero en algún momento de su vida perdió la relación con él. Porque sabes una cosa, reglas sin relación, dijimos, conducen a rebelión, pero también saben que reglas sin relación es igual a religión. Y Dios no es una religión, Dios es una persona. Por eso es tan importante para él las relaciones. Y si ustedes se fijan, este énfasis que yo doy a todo esto es porque esto es algo que es una verdad para mi vida. Hace ratito que yo estaba aquí, vino mi nieto y me dijo: no tengas nervios, abuelita, el Señor es tu pastor. Y yo, sí, mi amor, gracias, voy a orar por ti. Me conforta, ¿verdad?, que mi nieto me recuerde quién soy. Y yo soy una oveja que el Señor fue a rescatar, porque estaba perdida. A pesar de ser psicóloga, estaba muy perdida, no sabía quién era ni a dónde iba, como nuestro ejemplo cuando cerramos los ojos. Entonces, necesitamos saber el valor de nuestra persona, y en ese aspecto, muchas personas, desafortunadamente, al estar viviendo en este mundo, nos hemos conformado a la manera de pensar de este mundo y andamos pensando que somos dependiendo de lo que tenemos, ¿no? Pues si tengo ropa de marca, sí valgo. Si tengo ciertas características físicas, sí valgo. Si tengo cierto estudio o posesión, sí valgo. Pero eso está totalmente errado, porque la palabra de Dios y nuestra identidad es verdad bíblica. Fíjense lo que dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En este mundo, ¿valoramos el oro y la plata? Por supuesto que sí. Pero Dios dice que nos compró a un precio más alto, a través de la vida de Jesús. Así es que tú y yo valemos la vida de Jesús. ¿No te parece extraordinario que Dios el Padre nos amara de tal manera que envió a su Hijo para pagar el precio de nuestros pecados? ¡Qué tremendo! Pues así es. Ese es el Dios de amor del que yo te hablo. Y en Juan 14:6, por ejemplo, nos dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hace unos días que tuvieron un campamento de verano los niños, supe que Irene, al dar su clase, estaba hablando del sacrificio de Jesús, y mi nieto Santi le dijo: oye, ¿y que no habría otra manera para que no tuviera que pasar eso Jesús? ¿Verdad, Irene? Entonces, pues no había otra manera. Si hubiese habido otra manera, estoy segura que el Padre no hubiera dado a su Hijo para padecer lo que padeció. Era la única manera, porque dice la palabra que el justo por los injustos, para que seamos justificados. Entonces, imagínate qué extraordinario valor tiene tu vida. Ahora, a veces yo les pregunto a mis pacientes su valor, y cuando les pregunto: ¿eres valioso? Pues creo que sí. La mayoría me dicen: creo que sí. ¿Y cuánto vales? Pues no sé, pero creo que sí vale. Me dicen, ¿no?
pero no sabemos. Y los que ya son cristianos, algunos me dicen, bueno, para Dios sí, para Dios, pero tu identidad, tu sentido de valor es verdad bíblica, no la opinión de tu vecino, de tu papá, de tu mamá, de tu tío. Tu valor y tu identidad es verdad bíblica, está escrito, el que te creó lo determinó. Pero desafortunadamente necesitamos, para estar en este mundo desde muy pequeños, hemos sido conformados a los principios y los valores de este mundo y andamos bien extraviados, como me dijo el Señor, tengo muchos hijos extraviados. ¿Ustedes creen que sea cierto eso? Sí, desafortunadamente. Y Dios quiere que ya no estemos extraviados, que volvamos al origen de por qué estamos aquí. No estamos aquí para saber qué pasa con mi vida. También vi a Whitney Houston, no sé si saben que ella también conoció del Señor. Me impactó mucho en la última serie que hizo su familia, porque antes de morir ella dijo, no sé si supieron, pero tuvo un largo recorrido por las drogas y se puso bien flaquita, bien, muy mal, siendo una mujer hermosa, con mucho talento. Y ella dijo al final, casi de su vida, dijo, necesito alinearme, yo quiero ver a Jesús. Me impactó lo que ella dijo, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros hoy tenemos la oportunidad de reconsiderar nuestros caminos y ver qué onda, por qué estoy aquí en esa porción. Dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Sabes? Tú y yo no necesitamos ser huérfanos espirituales, porque Dios el Padre quiso restaurar nuestra relación con Él para que seamos hijos de Dios y esa sea nuestra identidad. Dice déjame ver, en Juan, primera de Juan 1, yo sé, esa no la tenemos, pero si la quiere buscar, ya ve, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Nuevamente, amor. Miren qué amor ha tenido el Padre para llamarnos, hacernos hijos de Dios. Y esto es súper importante. El Padre nos dio la vida, en un inicio la vida física, pero también nos quiere dar vida eterna. Imagínense qué maravilla vivir por la eternidad con Él, es maravilloso. Aquí estamos entonces reconociendo que el verdadero amor, la aceptación, la seguridad y el propósito solo pueden venir de una relación con Dios. Ahora mi pregunta para cada uno de nosotros, ¿qué tipo de relación tengo con Dios? A ver, medita un momento. ¿Qué tipo de relación tengo con Dios? ¿Tengo relación o tengo religión? Porque puedo tener religión cristiana, congregarme, leer la Biblia, orar, pero sin relación. ¿Qué tipo de relación tengo con Dios? Ahora, ¿qué tipo de relación tengo conmigo mismo? ¿Sabes que tenemos una relación con nosotros mismos? Esto es súper importante. ¿Te has fijado que te hablas a ti mismo? ¿Qué te hablas? Voy a contar algo que me pasaba mucho con Paloma. Paloma siempre me echa palomas. Me echa piropos. Qué bonita, qué guapa. Ay, ¿verdad, Paloma? Yo soy una pica, perdóname, ¿por qué reacciono así contigo? ¿Saben por qué reaccionaba así con ella? Porque tuve un problema de autoestima. Entonces cuando alguien me decía, qué bien te ves, como que no le creía. O como que me enojaba. Imagínense que te echen un piropo y tú te molestes. Y a veces he sido grosera contigo, hija, perdóname. Pero ya Dios me ha ido sanando. Ya puedo aceptar. Hace rato me dijeron por ahí atrás que me veía guapa. Gracias. Bueno, el chiste es que esto es súper importante. Tenemos una relación con nosotros mismos y nos estamos hablando constantemente. No sé si se han fijado, pero generalmente cuando nos equivocamos, no se fijan, tan tonta, no te fijas lo que haces. No, nos estamos hablando feo. ¿Así querrá Dios que nos hablemos? No, porque ¿sabe por qué? Porque nos ama. Porque nos ama y somos valiosos. Sin embargo, todo lo que andamos arrastrando de nuestra vida nos hace hablarnos mal. Cuando Dios quiere, que hay dice que hay poder de vida y de muerte en nuestra lengua. ¿Qué queremos dar? Vida o muerte a nosotros mismos. ¡Qué tremendo! Bueno, por eso es tan importante
reconocer que Dios es el único que nos puede dar seguridad, identidad, propósito, el verdadero amor y la aceptación. Y ahora, ¿qué tipo de relación tienes con los demás? Y mencionabas un momentito lo de la relación con uno mismo, porque eso se conoce como autoestima en términos psicológicos. Y es algo muy interesante. ¿Sabías que la mayoría de las personas no se ama y no se acepta a sí mismo? Qué tremendo, ¿no? La mayoría de las personas no nos amamos y nos aceptamos a nosotros mismos. Traemos por ahí unos rollitos por causa de todo lo que hemos vivido aquí. Por eso, cuando venimos con Dios, Él es el único que puede sanar nuestro corazón y hacernos personas nuevas, que conocen su identidad, su sentido de valor y su propósito. Por eso Dios quiere que lo amemos a Él en primer lugar y que Él sea nuestra fuente de seguridad. Y como te decía, como psicóloga te lo digo, te lo puedo constatar, las personas que tienen un problema en reconocerse a sí mismas como valiosas tienen serios problemas. Miedo, inseguridad, frustración, no se sienten capaces de alcanzar sus metas y por ahí están bien atorados en todos los aspectos. En su vida social, en su vida espiritual también, porque siempre tienen miedo, como que si Dios les va a dar una patada y ya me cansé de ti, no me agradaste. Así no es Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Claro, si tomamos malas decisiones tendremos consecuencias. En Deuteronomio, por ejemplo, recuerdo que hay una porción que dice bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia, y eso no es culpa de Dios, no es cosa de que Dios sea malo, es cosa de que yo tomo malas decisiones, no las que me convienen. Ahora, es importante, y por eso tanto énfasis hago, que lo que creemos de Dios y de nosotros esté de acuerdo a la Escritura. Es de vital importancia que no nos conformemos a este siglo, dice la palabra en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Pero yo me quiero ir por acá. Pues Dios dijo que por aquí, pero yo me voy por acá. Qué tremendo que seamos tan terquitos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que yo considere mi identidad a la luz de su palabra y mi propósito también, para que sepa que no estoy aquí por casualidad, sino que estoy aquí para un buen plan, para cumplir esa buena voluntad que Él tiene para mí. Y sabes, esto que tenemos que hacer es dejar de mirarnos como el mundo nos ve, como la opinión de él o de ella, sino lo que dice Dios de mí, esa es la verdad, para poder llevar el fruto que el Señor espera de mí. Y la clave es el fruto. Tú puedes en este momento analizar qué tipo de fruto está llevando tu vida. Dice la palabra que el fruto de la carne, ya sabemos cuáles son: pleitos, iras, contiendas, todo eso que no es muy agradable. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tú checa, pídele al Señor, y yo también se lo pido, que examine nuestro corazón y nos muestre qué fruto está dando nuestra vida. Porque Dios nos ha llamado a ti y a mí a tener una relación con Él. Y como mencionábamos hace ratito, reglas sin relación son religión. Y religiones hay muchísimas, muchísimas. ¿Sabes lo que es una religión? Es un intento del hombre por acercarse a Dios. Pero no hay manera. La única manera es Cristo. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La vida en victoria entonces es creer lo que somos en Cristo y lo que Dios dice acerca de nuestra relación con Él y el prójimo. Este es súper importante, y creo que no le pedí a Jafet una cita que viene en Primera de Juan, por favor, hijo. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Aquí está. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí nos las puso bien clarito el Señor, ¿verdad? Si conocemos a Dios, vamos a amar. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es súper importante entonces, repito, y es muy bien determinante, que creamos lo que somos en Cristo y lo que Dios dice acerca de nuestra relación con Él y con el prójimo. Porque creer lo que el mundo dice sobre nosotros va a producir una vida sin fruto. Como mencionaba estas dos personitas, qué triste que estén en esa condición. Bueno, en el caso de Justin, que aún está vivo, esperemos en Dios que tenga la posibilidad de arreglar su vida. La forma en que comprendes tu identidad representará una gran diferencia en cómo enfrentas los desafíos y los conflictos. Por ejemplo, David. ¿Se acuerdan? David era un jovencito y estaba siendo retado todo el pueblo. Y decían, mándanos uno y el que gane, ese va a ser el mero mero. Y todos tenían temor, grandes hombres guerreros. Y David era un pastor de ovejas. Sin embargo, él sabía quién era. Dijo, ¿quién es este incircunciso? Es decir, ¿quién es este hombre que viene a retar al ejército de Dios? Este hombre que no tiene pacto con Dios. Y el otro le dijo, ¿verdad?, que su cabeza y no sé qué más le dijo. Y dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hizo una proeza porque él sabía quién era y quién estaba con él. Por eso es que podemos enfrentar los conflictos, las situaciones, los desafíos, sabiendo quiénes somos en Cristo, quién está con nosotros. Eso hace una gran diferencia. Y en el caso de David, su propósito, me recuerdo una cita en Hechos que dice que David, habiendo servido a su generación, murió. ¿Te fijas? Cumplió su propósito. Sabemos que David fue un rey de Israel y un hombre que Dios decía que tenía un corazón conforme al suyo. Y algo que tenía David, siempre me ha gustado mucho su historia, es que era un adorador. Era un adorador. Cometió muchos errores, pero se arrepentía y el Señor le daba una nueva oportunidad. Y era un adorador, pero también era un guerrero. Y algo que yo he descubierto es que la adoración es una forma de guerrear espiritualmente. Cuando tú adoras, tú estás peleando en el espíritu, adorando al que siempre es digno de recibir alabanza. Y David decía un salmo, el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Te das cuenta? Porque a veces no queremos adorar a Dios, pero dice David, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando decíamos hace ratito de que nos hablamos a nosotros mismos, que lo que dice David en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él se exhortaba a bendecir al Señor, a reconocer que Dios era bueno. Entonces importa muchísimo para nuestro crecimiento y madurez la verdad sobre quién soy yo. ¿Quién soy yo? Una persona por la cual Cristo murió, valgo su vida y hay un propósito para mi vida, pero también tengo que ver a los demás como Dios los ve. Y ahí es donde fallamos mucho, porque decimos, no, pero mira sus debilidades. Está medio difícil. Una pregunta, ¿cómo nos recibió Dios a nosotros y nos recibe cada día? Con gracia, misericordia, amor. Esa es la manera en que nosotros también tenemos que tener como base nuestras relaciones interpersonales. De la misma forma que el Señor es para con nosotros, así nosotros recibir a los demás. Somos llamados a amarnos unos a otros, a andar como hijos de Dios, a caminar en el Espíritu, que es un proceso de conocer más a Dios. Y vimos hace ratito que el que no ama no conoce a Dios, pues que el Señor nos ayude a conocerlo. Es un proceso de día a día, de confiar en Él y que nos va a ayudar a desarrollar una relación con Él de espíritu a espíritu. Y sabes, Dios nos escogió a ti y a mí para trabajar con Él en su obra. Y nuestro rol en el cuerpo de Cristo es ser ejemplo. Ciertamente será nuestra capacidad de ser ejemplo muy limitada, pero sabes, aún cuando fallas y pides perdón por la ofensa,
Ahí está haciendo ejemplo. Oye, sí, me habló medio feo, pero después se disculpó. Eso es válido, porque necesitamos ser ejemplo. Y yo quisiera preguntar, ¿el Señor amará a todas las personas en el mundo? Sí, a todas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y sabes, muchos no van a leer la Biblia nunca, jamás. Dicen, qué libro tan aburrido, tan desactualizado, quién sabe qué tanto dirán. Pero ¿qué crees? Que la palabra dice que tú y yo somos cartas escritas de Dios. Es decir, que si nos mostramos como lo que somos, hijos de Dios, hijos de luz, podemos hacer que digan, oye, esa chava, ¿qué onda? ¿Por qué será así amable? ¿Por qué será así buena onda? No sé, esa señora, etcétera. Somos llamados a ser ejemplo. Como hijos de Dios, llamados a ser también hijos de luz. Y nuestra realización viene cuando servimos al prójimo, porque Dios nos dio dones, habilidades únicos para glorificarlo, pero también para hacer su obra, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por ejemplo en 1 de Pedro 4:2 dice que cada uno ministre con el don que ha recibido. Tú y yo, todos tenemos por lo menos un don con el cual podemos glorificar a Dios y ministrar el cuerpo de Cristo y dar a conocer al Señor a los que no le conocen. A veces creemos que no tenemos nada y tenemos mucho. Dios nos los dio, pero un día nos va a pedir cuenta. Y aquí está muy interesante este asunto. En las relaciones generalmente nos enfocamos en los derechos. No, pero es que no me trata bien, no me saluda, no me habla, no me agradece. Estamos enfocados en nuestros derechos. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos llama a su presencia, nos va a decir, a ver, Gina, ¿cómo te trataron? ¿Te trataron bien? ¿Sí te dieron lo que tú necesitabas? No. Dios nos va a decir, Gina, ¿qué hiciste con los dones, los talentos o las habilidades que te di? ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Amaste a tu prójimo? ¿Le serviste? Y ahí es donde a veces nos atoramos. ¿Se imaginan qué diferentes son las familias si en vez de que los papás exigieran de los hijos en una mala forma ciertas cosas, o los hijos de los papás, mejor cada uno cumpliera su responsabilidad, conociendo que un día vamos a dar cuentas delante de Dios de lo que nos fue dado? Sería muy diferente, ¿no crees? Y así Dios quiere que hoy consideremos que necesitamos cimentar nuestras relaciones con los demás sobre la base de lo que Dios hace con nosotros: amor, aceptación y perdón. Hay una parábola que pudiéramos aplicar para el día de hoy. Dice el Señor, ¿no debías tener tu misericordia como yo tuve de ti? Porque somos libres para actuar de una manera nueva, amando a los demás y tratarlos como el Señor los ve y desea que se les trate. Verlos como Dios nos ve. ¿Qué diferencia entonces en la familia y en la iglesia